Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio del debate del Parque Científico de la UMH. Hoy nos encontramos en el IDIVE, ahora presentamos dónde estamos y con quién estamos, pero este episodio versa sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebrará el próximo 28 de febrero, y el Parque Científico de la UMH ha querido hacer pues un recorrido sobre algunas de las instituciones de la universidad y algunas empresas de la universidad, evidentemente, como habéis visto en redes sociales y durante todo este tiempo, para dar visibilidad al Día de las Enfermedades Raras. Hoy estamos en el IDIVE, como decíamos, en el edificio Torre Gaitán de la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Elche, y a mi lado están, pues al final, los protagonistas, ¿no?, de esta historia, de este evento, de esta aventura que significa el debate y que significa emprender y que significa investigar. A mi derecha, Antonio Ferrer Montiel. Voy a empezar a leer los cargos porque no son pocos y me corrige Antonio también si me falta alguno, me falla alguno. Él es catedrático desde 2007 de Bioquímica y Biología Molecular en la UMH, es director de este instituto, del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación de Biotecnología Sanitaria de Elche. Es presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y además es representante de la Unión Internacional de Biofísica Pura y Aplicada. Antonio, buenos días, mil gracias por atendernos, mil gracias por estar con nosotros y un placer. Buenos días. Para nosotros también es un placer abriros las puertas de nuestro instituto y que podamos tener esta sesión y este debate que va a ser muy enriquecedor. Ahora hablaremos específicamente de las actividades y acciones que tiene el IDIVE aquí dentro de la Universidad Miguel Hernández y evidentemente en todo el entorno y el ecosistema emprendedor e innovador e investigador, pero Simona Giorgi, que lo tengo aquí a mi derecha, es finalmente la protagonista del marco de esta acción, ¿vale?, del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que celebramos, insisto, el 28 de febrero, porque ella es la directora científica de la Fundación Dravet, que versa, pues evidentemente, sobre el estudio y investigación del síndrome de Dravet. Inició sus estudios en calidad y control de productos sanitarios en la Universidad de Bolonia, donde también hizo el máster sobre biotecnología farmacéutica, también que me corrija si me equivoco, y presentó su tesis doctoral en la Universidad Miguel Hernández junto a, precisamente, a Antonio Ferrer Montiel. Y bueno, desde 2024, Simona, instalada aquí en el Parque Científico de la UMH. Bienvenida y muchísimas gracias por estar una vez más, porque te llamamos para muchas cosas y la verdad es que siempre tenemos el visto bueno por tu parte. Mil gracias, Simona, por estar. Muchas gracias a ti y a vosotros por invitarme, por dar visibilidad al síndrome de Dravet y a las enfermedades raras que tantas veces no se consideran cuando se habla de investigación. Vale, estas son las presentaciones, que empezamos un poquito nerviosos, vamos a lo que es la materia, ¿vale? Para poner un poquito de foco, porque al final es el objetivo principal de esta acción, que es dar visibilidad tanto al síndrome de Dravet como evidentemente a todas las acciones que se realizan desde el IDIVE y todas las investigaciones que se hacen. Vamos a poner datos, Simona, si te parece, sobre las personas que están afectadas del síndrome de Dravet. Me corriges y me añades lo que necesites, ¿vale? La edad de aparición de la enfermedad se sitúa entre los 4 y 12 meses de vida. Se estima que la incidencia de la enfermedad es de 1 de cada 16.000 personas, nacimientos, lo que eso le encuadra dentro del grupo de las enfermedades raras, que alguna vez me has dicho que realmente enfermedades raras no es el término demasiado correcto. ¿Cuál es el término correcto? En castellano es verdad que hay ahí un poco de debate porque la palabra raro indica también una persona o algo extraño. O diferente de la normalidad. Y en este caso, enfermedades raras quiere indicar una enfermedad poco prevalente. Entonces, es verdad que hay personas que prefieren llamarlas enfermedades poco prevalentes. Ahí, pues, cada uno puede elegir, pero hay que saber que cuando se habla de enfermedades raras es un término prestado del inglés científico y no indica nada extraño. Sí, muchas veces cuando decimos también incluso el término de discapacidad, ¿no? Y evidentemente el uso del lenguaje, conforme vamos evolucionando, evidentemente hay que trabajarlo también. Simona, aproximadamente un 25% de los pacientes presenta una historia familiar de epilepsia y en España hay aproximadamente entre 350 y 540 pacientes correctamente diagnosticados. Y esto es un tema de diagnóstico que hablaremos porque evidentemente que estén diagnosticados no significa que no haya mucho más, evidentemente, ¿no? Sin embargo, pues los datos de prevalencia, como decías, de la enfermedad nos invitan a pensar que el número de pacientes diagnosticados debería ser superior a unos 2.000 aproximadamente, ¿no? Dicho esto, Simona, ¿a qué otros problemas y retos os enfrentáis en el día a día en la Fundación Dravet? Bueno, ahora que has hablado de diagnóstico, el diagnóstico en pacientes pediátricos
está evolucionando y va mejor. Ahora se llega a diagnosticar hasta con 6 meses, 8 meses, o sea, bastante pronto después de los primeros signos clínicos, pero donde todavía tenemos que mejorar mucho es en el diagnóstico en la población adulta. Hay muchos adultos que probablemente están diagnosticados con epilepsia refractaria o con discapacidad cognitiva genérica e incluso a veces están institucionalizados en centros, en residencias o centros de día y no reciben los tratamientos adecuados. Y en este caso no hablo solo para Dravet, hablo también para otras enfermedades del grupo de las encefalopatías epilépticas. Esto sabemos qué pasa, no sabemos cuantificarlo y no sabemos los datos exactos, pero en la población adulta sí tenemos que mejorar. Otro reto, evidentemente, la investigación. En enfermedades raras hay poca financiación. Si ya en investigación en general, biomédica, hay poca investigación, imagínate la que hay para una enfermedad poco prevalente. Y ahí a lo mejor Antonio sabe más que yo seguramente, pero hay una falta de implicación y de financiación importante. Pues vamos a darle la palabra a Antonio. Antonio, ya son varias las spin-offs que están a tu espalda, bueno, algunas del parque científico, evidentemente que son ampliamente reconocidas, Hawk Biosystem, Antalgenics, Prospera Biotech. Bueno, al final lo ha adelantado ya Simona, ha hecho como una especie de análisis muy crítico sobre los problemas principales, Antonio, pero en tu modo de ver, lo primero que quiero que me cuentes es cómo ves tú todos estos temas que ha sacado Simona, y sobre todo si recomendarías a alguien o a algún investigador o investigadora que nos escuche el tema de decir, oye, me quiero envalentonar, ¿no?, a desarrollar ese traspaso de investigación, de conocimiento de la universidad a una spin-off. ¿Qué problemas hay? Y bueno, bajo tu experiencia, ¿por qué es importante generar spin-off? Bueno, vamos a empezar por el final. ¿Por qué es importante generar spin-offs? Porque es importante trasladar el conocimiento científico que se hace en los centros de investigación universitarios, en los institutos de investigación, a la población. Si simplemente dejamos el conocimiento científico como un evento que hacen los científicos, publican en revistas de mayor o menor impacto, celebran entre ellos mismos y no tienen ningún tipo de repercusión en la sociedad, pues obviamente toda la inversión que se hace para generar ese conocimiento se acaba convirtiendo en un gasto principalmente y no tanto una inversión. Porque la inversión como tal tiene que tener un retorno. ¿Y ese retorno a quién? Pues obviamente a la sociedad, porque lo que estás buscando es el bienestar social. Y desde los centros de investigación hay que hacer una investigación obviamente lo más multidisciplinar y totalmente fuera del ámbito de la prevalencia de las enfermedades. Es cierto lo que estaba diciendo Simona, que para enfermedades raras, como tiene una prevalencia, una frecuencia tan bajita, pues obviamente los fondos que se destinan a su investigación son menores porque no impactan de forma, digamos, amplia a la población, pero también es verdad que nosotros, los centros de investigación, tenemos una responsabilidad, en cualquier caso, desde el punto de vista ético y moral, de no mirar cuáles son el número de pacientes, porque incluso aunque haya 2 pacientes, ya tienen el mismo derecho que aunque haya 1000 pacientes para poder investigar las causas e intentar desarrollar soluciones. Ahora bien, cuando tenemos esas soluciones, hay que llevarlas al paciente. Y para eso, los centros de investigación no lo podemos hacer, pero sí lo pueden hacer los instrumentos que se derivan de los centros de investigación, que son las empresas startup o las empresas spin-off, o ahora también las spin-out, que también se llaman, que son realmente los vehículos que nosotros tenemos para poder transformar ese conocimiento, empaquetarlo y venderlo en cajitas para que llegue a los pacientes. Hemos abordado desde un punto de vista institucional y legislativo, y me quedo, Antonio, con una de las cosas que has dicho también importante, que es el tema de rentabilidad, el tema de por qué si hay solamente 2 personas no tiene el mismo derecho de investigarse, ¿no?, una enfermedad poco prevalente como alguna que esté mucho más reconocida, ¿no?, o mucho más investigada. Y sobre el tema de rentabilidad siempre se ha hablado, ¿no?, como que el tejido investigadora de España está muy mal pagado, ¿no? Y aquí, haciendo un poco de documentación, ¿no?, veía como que el artículo 35 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está recientemente publicado, fija en al menos 1/3 los beneficios mínimos de la explotación de los resultados de investigación que deben ser destinados al personal investigador y técnico que haya participado en el desarrollo.
Y Antonio, te pregunto, ¿este incentivo tú crees que es suficiente como para que también mucha gente de los grados, máster, doctorados, se animen a realmente también ese entorno competitivo más económico a desarrollar también nuevas investigaciones? Yo creo que sí. Uno de los problemas que tienen normalmente la gente joven, los estudiantes que entran a hacer pues, cualquier tipo de carrera técnica, sobre todo en el ámbito de la salud, que en el que yo me muevo, como puede ser los grados en biotecnología, pues obviamente entran con ese espíritu de poder estudiar cuáles son las causas de las enfermedades para poder desarrollar desde un punto de vista científico soluciones a las mismas, que todo eso está muy bien, pero cuando les confrontas dices, bueno, ¿quién va a desarrollar estas soluciones? Las tenéis que hacer vosotros. Y para hacerlo vosotros tenéis que hacer empresas spin-off. Y empresas spin-offs, no nos engañemos, tienen que ganar dinero. Porque si no ganan dinero, no son sostenibles. Y ser científico no es incompatible con querer ser millonario. Porque muchas veces pensaba que ser científico es incompatible con querer ganar dinero. Y no lo es. Tienen los científicos el mismo derecho que cualquier otra persona a hacerlo. Entonces, ese cambio de mentalidad es el que también les hace falta. ¿Y hay que incentivarlos? Sí. No sé si con un tercio, con un quinto, con un cuarto. Yo no pondría números, yo creo que hay que incentivarles. Pero la incentivación tiene que ser también doble, no solamente económica. Hay que comprometerles también con la necesidad de transferir ese conocimiento a la sociedad. No solamente es económico, es que también hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad ética para hacerlo. Y creo que eso es importante. No nos podemos ceñir única y exclusivamente a investigar, investigar, investigar. También hay que trasladar, trasladar y trasladar. Y sobre esto, el papel de los medios de comunicación es evidentemente fundamental y radical. Imagino que evidentemente habéis conocido el desarrollo de Mariano Barbacid y todo lo que ha surgido a raíz de esos titulares que muchas veces hacen más daño, ¿no? que realmente que beneficio. ¿Qué papel juegan? Evidentemente no tenéis, sería un poco más una pregunta más a responder para los medios de comunicación, ¿no? y la gente que trabaja en comunicación, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación y sobre todo esos medios especializados, como bien has dicho antes, Antonio, ¿no? Revistas científicas que parece que se queda ahí, ¿no? Y se queda en un cajón y eso hay que desarrollarlo, pero ¿cómo se puede incentivar también para que los medios de comunicación se hagan eco de forma correcta de, por ejemplo, una investigación como lo que se está desarrollando en el síndrome de Dravet? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? Los medios de comunicación jugáis un papel fundamental. Ahora, hay medios de comunicación y medios de comunicación, como hay científicos y hay científicos. Hay que ser, obviamente, lo más precisos y lo más claros a la hora de explicar un avance científico. Eso es fundamental, porque si no rozamos lo que se llaman las pseudociencias. Y de eso estamos muy acostumbrados en las redes sociales, a las pseudociencias, a todos estos influencers que están diciendo que saben mucho cuando en realidad no saben nada, y ahí los medios de comunicación tienen un doble papel. Por una parte, divulgar, comunicar el avance científico de forma clara para que la población lo pueda entender, con la ayuda de los científicos, y por otra parte, desarmar a los influencers que están haciendo ese daño con esa pseudociencia que están comunicando a la sociedad. Doble papel para los medios de comunicación en este caso. Complejidad máxima. Simona, desde vuestra llegada aquí en 2024, noviembre de 2024, te quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué el síndrome de Dravet? ¿Vale? Más a nivel personal, ¿por qué decidiste tirarte por ahí? ¿Qué misión tiene también la Fundación Dravet en este sentido? Y luego también de qué forma también, para responder un poco lo que ha introducido Antonio, qué papel o qué acciones hacéis desde la Fundación Dravet para dar a conocer el síndrome de Dravet y evidentemente buscar ese canal de financiación y ese canal evidentemente de mecenazgo para poder financiar vuestros estudios. Esas dos cositas te dejo ahí, Simona. Vale. ¿Por qué el síndrome de Dravet? Pues yo hice la tesis aquí en el DIVE con Antonio y con Asia y siempre me han interesado el sistema nervioso central, periférico, las neurociencias en general. Y la verdad es que cuando se abrió esa posición me pareció interesante moverme un poco de la academia a algo más fundacional con también, como decía Antonio, con esa parte ética del deber que tenemos de, como científicos, apoyar a estas familias que están en condiciones tan difíciles, tanto a nivel de falta de apoyo económico, social, legislativo, como a nivel de falta de investigación.
Y la segunda pregunta es qué hacemos a nivel de la fundación, ¿no? Para darnos a conocer. Somos muy activos en redes, como sabrás. Yo no sé si tenemos ya casi 200.000 seguidores entre todas las redes, que para una fundación de una enfermedad rara como somos nosotros es un número creo que bastante Sí, alto. muy relevante. Uh-huh. En redes hacemos también divulgación científica, intentando dar esa información lo más precisa posible y lo más adecuada posible para el medio que hemos elegido. También hay que tener en cuenta que en un vídeo de 30 segundos, un minuto, no puedes explicar todo lo que querríamos explicar y a veces tenemos un poco ese problema, esa dicotomía entre lo que llega a las personas y lo que deberíamos hacer llegar a las personas. Y creo que lo mismo pasa un poco con los titulares. El periodista necesitaría un titular increíble para que la gente entrara a la noticia y pues... Claro, pero es más fácil titular que se ha descubierto la cura contra el cáncer de páncreas, ¿no? Y es chocante como, Antonio, seguimos cometiendo los mismos errores de años atrás y no aprendemos en este sentido. No aprendemos. Yo quería también hacer una puntualización con respecto a la Fundación Síndrome de Dravet, porque yo creo que hay que poner también en valor que era uno de los temas que decíamos anteriormente, y es que no hay suficiente financiación para poder investigar este tipo de enfermedades. Y eso la sociedad tiene que conocerlo, porque son los propios padres los que se reúnen para hacer una fundación y conseguir los recursos necesarios para poder investigar la enfermedad de sus hijos. Y creo que eso no está suficientemente visibilizado a nivel social. Y sobre todo no está suficientemente visibilizado a nivel político. Y en esto creo que hay también que dejarlo claro. Es decir, son enfermedades raras que el único apoyo que tienen son los propios padres que van a sacar los recursos para poder hacer investigación. Y esto es algo que tenemos que reconsiderar la sociedad en general y nuestros gobernantes. Y con respecto a la pregunta, efectivamente, el cáncer sigue siendo una enfermedad que tiene una altísima prevalencia y cualquier avance se visibiliza muchísimo. Si en estos momentos, como estábamos diciendo, Mariano Barbacid ha sacado o ha avanzado un conocimiento de una nueva terapia que podría tener un impacto a nivel de los humanos, del cáncer de páncreas humano, que eso es fantástico, pero también hay que reconocer que es una terapia extremadamente compleja, que ha funcionado en animales de experimentación y que su traslación a los humanos llevará años. Llevará años, porque es una combinación de distintos fármacos cuya seguridad en estos momentos hay que evaluar y tiene todavía muchos obstáculos para poder hacer. Lo cual no quiere desmeritar el descubrimiento, todo lo contrario. No teníamos absolutamente nada para el páncreas y ahora podemos tener una posibilidad, una opción. Al menos tenemos una probabilidad de que podamos, algunos tipos de cáncer de páncreas, con esta nueva estrategia terapéutica, tenerlos bajo control, curarlos y aumentar la esperanza de vida de estos pacientes, que no llega a un año desde que se les diagnostica. Porque el problema principal del cáncer de páncreas, desgraciadamente, es que lo diagnosticamos demasiado tarde y ya no hay opciones para estos pacientes. Luego, cualquier avance, fantástico. Pero no olvidemos también que las enfermedades raras también hay que visibilizarlas igual, y los avances tienen que ser lo mismo, con el inconveniente de que para las enfermedades raras normalmente no se desarrollan medicamentos nuevos. Lo que se hace es reposicionar medicamentos de otras patologías para que puedan tener un impacto mínimo, pero que ya aumente la calidad de vida de estos pacientes. Porque como el número de pacientes es tan bajito, obviamente las farmacéuticas no van a invertir la cantidad de inversión que se necesita para desarrollar un medicamento que puede estar entre los 700 800 millones para una población de pacientes tan pequeña como puede ser una enfermedad poco prevalente. Y esto también la sociedad tiene que ser consciente, que estas personas están más desasistidas porque el número de pacientes condiciona la inversión privada para desarrollar terapias para ellos. Evidentemente, el grueso de características y de condicionantes para que todo esto tenga sentido, para que todo esto siga a flote, es gigantesca. Desde ese plano político en el que al final lo que haces es que hasta los padres tengan que hacer ese asociacionismo sin conocimientos técnicos. De hecho, Simona, quiero también resaltar un poco la figura de José Ángel Aybar, que es el presidente de la Fundación Dravet, que su hija, si no recuerdo mal, tiene síndrome de Dravet.
y evidentemente él lidera ese asociacionismo, empieza a trabajar a nivel nacional y, bueno, pues al final en base a eso consigamos financiación, consigue visibilidad, consigue al final que estemos aquí hoy grabando, porque en cierta manera, gracias al trabajo de José Ángel, al trabajo también evidentemente de Antonio, que me consta también que fuiste tú un poco ese tractor evidentemente para que esto se instalase aquí en el parque, estamos aquí dando visibilidad a esto, poniendo nuestro pequeño granito de arena, dándole voz y voto a la gente que evidentemente tiene que manifestar lo que necesita y, bueno, pues en cierta manera toda la acción de visibilidad es poca para todo esto, ¿no? Yo me quedo mucho con lo que has dicho, Antonio, tú, falta de diagnóstico, falta de masa crítica, de investigación, burocracia, falta de recursos económicos, etc, etc, etc. Bajo tu punto de vista, Antonio, y también bajo el punto de vista de Simona, ¿cuál crees que es el primero de los puntos a atajar de todo esto? Es decir, financiación, no sé, visibilización correcta, que el gobierno o que al final las instituciones públicas pongan en conocimiento de todos y de todas que esto se conozca, no sé, buscar financiación exterior. ¿Cuál creéis que es el principal problema que tenemos con todo esto, de todo lo que hemos hablado? Para mí, la concienciación social. Hay que concienciar a la sociedad de que, y fue consciente, fíjate, muy consciente con el COVID, de que la ciencia cuando se une y cuando se invierte en ella da soluciones rápidas. Y yo creo que en el tema de las enfermedades poco prevalentes hay que concienciar a la sociedad, porque por ahora es una concienciación de los afectados fundamentalmente, de las familias de los afectados, pero no lo es de la sociedad, mientras que el cáncer sí lo es de la sociedad. Entonces, si queremos tener más inversión, es la propia sociedad la que tiene que hacer la presión sobre los políticos, porque los científicos solos no podemos, los padres solos no pueden. Por lo tanto, es la sociedad en general. Y aquí la visibilización de los medios de comunicación es esencial para concienciar a la sociedad de que es una necesidad, de que no importa el número de pacientes. Hay pacientes que requieren una solución. Simona. Sí, yo iba a decir algo muy parecido, pero más enfocado a el gobierno y las instituciones, porque al final ellos también son parte de la sociedad. Se tienen que concienciar también en cuál es su rol y en qué les necesitamos. Me ha pasado muchas veces de organizar eventos, congresos internacionales, invitar a consejeros, representantes de agencias regulatorias como es la Agencia de Medicamento Española o a nivel europeo, y es muy difícil conseguir que participen. Ya solo presenciar un evento es de verdad muy difícil. Y siento si esto suena como un ataque, pero a veces el sentimiento, lo que sienten las familias es que están abandonadas. No creo que sea un ataque, ¿no? Yo creo que al final es una manifestación evidente de lo que está... Aquí hay que decir las cosas muy llanamente y muy claras. No se pueden esconder. Es la realidad. Los políticos se mueven por la visibilidad que le dan los medios de comunicación a un evento. Si el evento no tiene una visibilidad grande, pues obviamente no van. Si el evento es la reunión de la Sociedad Española, yo qué sé, de Oncología Médica, que tiene un gran impacto, pues ahí están, desde la secretaria general, la ministra, el ministro, lo que sea. Esta es la realidad con que nos movemos. Es decir, por eso para mí la concienciación, porque eso es lo que le llega a los políticos. Las demandas de la sociedad tienen que llegar a los políticos. Y obviamente los científicos tenemos que hacer nuestra labor. Y desde la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que es la que presido, nosotros estamos ahí presionando a través de la COSCE, que es la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, que reúne más de 30.000 investigadores, estamos presionando para que haya más inversión, para que haya más visibilidad, para que realmente este gobierno, que lo dice, pero ya lo dice con la boca pequeña, pues pueda invertir más en lo que realmente da bienestar a la sociedad. Una cosa que ahora estamos realmente preocupadísimos en las sociedades es este cambio de paradigma en que hay que invertir hasta el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Pero claro, obviamente en un país como nosotros, ¿de dónde van a salir esos fondos? Claro, tienen que quitar de otros lados. Claro, y si van a quitar de otros lados, lo más fácil es quitar de la parte de investigación que da bienestar a la sociedad. Y eso es algo que tenemos que seguir diciéndolo claramente, que no puede ser. Estas cosas hay que hacerlas con un poco más de planificación y obviamente no en trasvase de fondos de unos sitios a otros. Bueno, el debate se puede hacer gigantesco. Sí, lo sé. Si queremos podemos hacer más de media hora. Evidentemente
puede parecer que no, que lo queremos enfocar solamente en temas de investigación, pero evidentemente hay muchas cosas y un tema muy en concreto, que es el que estamos comentando, que condiciona completamente todo lo que estamos desarrollando aquí. Volvemos un poquito atrás. Has mencionado, Antonio, algo que me parece muy importante resaltar, que es el tema de la experimentación animal, ¿vale? Antes, que venía a la temática de lo de Mariano Barbacid en tema de experimentación animal. Haciendo documentación para el reportaje, para la entrevista, veía a Lluís Montoliu, que lo conocerás bien, Antonio, seguro, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y del Centro de Investigación Biomédica de Red de Enfermedades Raras, el CIBERER, que al final, bueno, lo conocemos porque al final es un instrumento muy valioso para todo lo que estamos hablando y hay que ponerlo en valor, y además es vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Dice que la experimentación animal sigue siendo necesaria, pero debe estar exquisitamente bien justificada, porque hay una de las legislaciones más estrictas en la Unión Europea, que al final hemos hablado muchas veces de legislación nacional, pero la legislación europea también tendrá sus cosas, que nos exige argumentar, decía el propio Lluís, argumentar y justificar muy bien antes de que se aprueben las investigaciones en las que se utilicen animales. Y ahora yo las preguntas que quiero haceros, porque Simona, muy rápido, ¿investigáis evidentemente con animales para desarrollar? Nosotros de primera mano, de momento no, la Vale. intención es que sí, y estamos ahora en tramitar toda Todo este esa proceso, documentación ¿no? que comentabas. ¿Cuáles son los principales problemas que os enfrentáis en estos términos, toda la comunidad investigadora, sobre el tema de experimentación animal? Aún, a lo mejor Simona no, pero imagino que en prácticas y demás, vamos, evidente, pero ¿cuáles son los principales problemas en este tema más burocrático, más legislativo? Bueno, por una parte es que todos los trámites administrativos se han complicado tremendamente. Yo he de decir en este sentido que yo estoy muy de acuerdo en que hay que legislar el uso de animales de experimentación. Ha habido muchos abusos en el pasado y creo que eso, desde un punto de vista ético, también es cuestionable. Entonces, tenemos que aplicar las reglas de las 3 Rs. Hay que reemplazar cuando se pueda reemplazar. Hay que reducir cuando se pueda reducir. Eso, sin duda, es fundamental para todos. Estábamos acostumbrados a hacer animales y gastar animales de forma simplemente alegre, cuando ahora nos obligan a pensar qué experimentos hay que hacer para que el número sea el mínimo posible de uso. Y al mismo tiempo, y de forma paralela, también hay que decir que hay que reducir el número de animales, porque la traslación de los estudios preclínicos en animales al humano también es verdad que es bastante limitada en muchos aspectos. Y por lo tanto hacemos mucho en animales que después no llega al humano, porque, queramos o no, animales y humanos somos distintos. En algunas cosas nos ayudan mucho los animales, pero cuando tenemos que trasladar no nos ayudan tanto como pensábamos. Por eso es algo fundamental. Y en este momento hay una tendencia, y en este instituto la estamos ya implementando, que es hacer los organoides o los órganos en chip, órganos humanos en chip, que van a ser como el paso intermedio entre el humano y el animal. Lo que aprendamos del animal lo confirmaremos en estos órganos en chip y pasaremos directamente al humano. Eso nos ayudará a reducir y a reemplazar el número de animales de experimentación, a incrementar la traslación, que es lo que todos queremos. Vamos a cambiar un poquito de tercio y también haciendo partícipe más a Simona, os voy a preguntar claramente una pregunta obligatoria, que es la irrupción de la IA en temas de investigación. Porque al final es la gran pregunta, os estaréis cansados de responderla, pero ¿qué papel juega la IA en todos estos modelos, en todo esto que al final se puede generar, se puede acelerar muchísimo ese proceso? ¿Qué opinión tenéis de la implementación de la IA en este ecosistema investigador? Simona. Yo creo que cuando hablamos de IA todos pensamos en el típico ChatGPT, la IA generativa, y nos olvidamos que hay mucho más que nos puede ayudar en análisis de imagen, en análisis de datos, en analizar, en el caso específico de Dravet, electroencefalogramas. Es decir, que creo que tenemos que dar un pasito más, dejar atrás un poco estas IAs generales. Estoy hablando en el ámbito de la investigación, ¿eh? No, si estoy cocinando, pues le pregunto a ChatGPT, evidentemente, pero en el ámbito de la investigación, pues creo que tenemos que dar un pasito más y entender que
Estas IAs tienen limitaciones, a veces alucinan, se inventan referencias científicas, es decir, hay que tomarlas con Pinzas, ¿no? Sí, con sí. pinzas. Para mí sí. ¿Y Antonio? La IA es una herramienta más que se ha puesto a nuestra disposición. Bien utilizada es fantástica, mal utilizada es un desastre. Es como tener un cuchillo que corta y puedes cortar bien, pero si lo utilizas mal puedes hacer mucho daño. Pues en esto la IA para mí exactamente es una herramienta más. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer la tesis, pues los ordenadores que habían eran ordenadores que iban con casete y tenías que programártelos tú. Hoy en día ya viene todo preparado. Es decir, en aquel entonces también aquello era una revolución. Un ordenador que va a hacer los cálculos, no sé qué. ¿Y qué va a hacer? Ya no nos va a dejar... Pues en aquel entonces ya se decía, ya vamos a perder la capacidad de sumar y de multiplicar y no sé qué. Y no la hemos perdido. Es decir, una herramienta que se ha utilizado correctamente, pues al final ayuda mucho. La IA es una herramienta que si la utilizamos los científicos correctamente nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque va a acelerar muchos procesos. Porque nosotros tenemos una visión tridimensional y nuestro cerebro es capaz de analizar pues una serie de datos, pero muy limitados. La IA, que son programas de ordenador fundamentalmente, tiene una capacidad de análisis brutal y como decía Simona, una imagen, nosotros tenemos una visión muy parcial, pero ella tiene una visión extremadamente microscópica que te permite ver cosas que el ojo humano no puede ver. Bien utilizada en diagnóstico, en diseño de terapias, va a ser fantástico, pero hay que supervisarla. Lo que no se puede es decir, la IA lo va a hacer todo y yo me voy a quedar tomándome, yo qué sé, un whisky en casa o una cerveza. Una herramienta, no un sustituto. Exacto. Subvenciones. Subvenciones. Podemos hablar de subvenciones. Pregunta. Nunca hay suficiente. Las subvenciones están limitadas, obviamente, y los científicos siempre pensamos, y yo creo que con razón, obviamente, que el porcentaje de inversión en ciencia en nuestro país es todavía demasiado bajo. Yo ya he batallado con muchos gobiernos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, durante muchos años, y seguimos estando todavía alrededor del 1,1% del PIB, cuando otros países están en el 2,5%, 3%. Idealmente es el 3%. Siempre el objetivo ha sido alcanzar el 3%, pero no alcanzamos a llegar ahí. El entorno europeo está en torno al 3%, los países... Exacto. Y nosotros nos habíamos planteado llegar al 2, pero no hemos llegado todavía al 2. Obviamente, no solo cuando hablamos de subvenciones o de inversión en ciencia, por ponerlo más generalista, no solamente tenemos que considerar la inversión que hace el gobierno, que es la inversión que hace la sociedad. Hay que considerar la inversión que hace también el sector privado. Y tiene que ir de la mano. ¿De acuerdo? Porque en esa, la suma de los dos es lo que te tiene que dar el 3%. Entonces no puede hacer solamente alguien ese esfuerzo y el otro simplemente no hacerlo. Entonces todavía nos queda mucho camino que recorrer. Hemos recorrido camino, pero nos queda todavía mucho. Y sobre todo nos queda camino para poder financiar correctamente toda la investigación, independientemente de la prevalencia de las enfermedades. Quizá también, y volviendo a rescatar lo de Mariano Barbacid, eso le sirvió para generar un crowdfunding y bueno, pues fueron más fondos. No era el titular este de Mariano Barbacid necesita, no sé si eran 3 millones o 30 millones de euros para desarrollar la cura del cáncer, pero bueno, eso es un empujoncito más y oye, si lo podemos conseguir así, la gente también en cierta manera en esa inversión privada se suma a esa financiación, bienvenida sea, ¿no? Simona, ¿qué tipo de acciones a nivel de subvenciones o de financiación pública o privada se realizan desde la Fundación de la BET? Sí, nosotros hacemos búsqueda de convocatorias, tenemos una persona dedicada exclusivamente para búsqueda de convocatorias, tanto a nivel de investigación como a nivel del área social, de proyectos que puedan apoyar a la familia para respiros, proyectos incluso para hermanos. Una vez buscadas, pues se piden y se cruzan los dedos, como hacemos todos. Y luego también, al ser una fundación, tenemos una parte, como comentaba antes Antonio, los mismos padres son los que recaudan el dinero. Y gracias a ese dinero recaudado se pueden financiar estudios de investigación, tanto de la propia fundación internamente en el laboratorio que tenemos, como estudios externos. Tenemos un comité científico que valora propuestas y podemos financiar estudios de otros investigadores y colaborar con ellos también, con nuestras instalaciones de aquí del parque.
me quedan claras dos cosas. La conclusión que hemos hablado de esto es hay que cruzar los dedos para llegar a una meta de financiación. Fijaos en qué punto estamos, ¿no? Hay que cruzar los dedos para llegar a esto, que ni siquiera tienes esa seguridad de poder pagar sueldos, de poder pagar material. Hay que cruzar los dedos. En palabras de Simona, que me parece un titular de estos que salta el sensacionalista, de hay que cruzar los dedos para conseguir la financiación. Y sobre esto, Simona, sí que me quiero hacer hincapié y quiero parar un momento en la organización del Día de la Bet, que en cierta manera es un evento en el que a raíz del Día Mundial o del Día Internacional, ¿no?, del Síndrome de Dravet, ¿qué hacéis con ese día? ¿Qué intentáis? ¿Cuándo va a ser? Si nos puedes adelantar algo, porque al final lo estamos trabajando. ¿Y de qué nos sirve? Nos sirve precisamente para eso, para concienciar a la sociedad de que esto existe, se le explica, pero cuéntanos un poco. Ya el año pasado lo tuvimos, este año, ¿qué se está preparando para eso? Sí, todos los años el 23 de junio se celebra el Día Internacional del Síndrome de Dravet, que es pues, el día en el que se intenta concienciar y sensibilizar sobre esta enfermedad. En concreto, este año, 2026, el 4 de junio, organizaremos aquí en el Parque Científico una campaña de sensibilización donde presentaremos la campaña que preparamos. Habrá un evento con ponentes y no quiero desvelar demasiado porque todavía está top secret. Pero sí, es un evento que esperamos hacer todos los años, este ya es el segundo año, para concienciar y sensibilizar. Será en Elche, porque aquí tenemos nuestras instalaciones y para nosotros es muy importante también estar muy presentes a nivel local, porque al final es verdad que somos una fundación con respiro, digamos, nacional, pero aquí es donde tenemos el laboratorio, donde tenemos 11 personas trabajando y queremos que las entidades del territorio también nos conozcan. Uh-huh. Bueno, dicho queda, también evidentemente se irán anunciando cositas en vuestros canales. Antes de pasar, Antonio, a las principales acciones, sobre todo de futuro del IBIBE, de lo que se está trabajando ahora, que me interesa mucho, yo quería hacer la última, así un poco más de investigación. Simona, haciendo también documentación en vuestra web, habéis habilitado el DS Research Kit, ¿no? Que, bueno, si nos puedes contar mínimamente lo que es, porque lo vas a explicar tú mucho mejor, y luego ya lanzamos la pregunta. ¿En qué consiste lo del DS Research Kit? Sí, DS es Dravet Syndrome en inglés y es un kit de investigación. Es un proyecto donde estamos desarrollando y hemos desarrollado herramientas de acceso libre. Antes se hablaba de la investigación en modelos animales. Uno de los problemas que hay, sobre todo en enfermedades raras, es que no hay modelos animales. Y cuando hablo de modelos animales me refiero a un ratón con una mutación genética en este caso que replique la enfermedad, que tenga los mismos síntomas o al menos parecidos a lo que presenta un paciente, de forma que los resultados que puedas obtener sean transferibles luego a humanos lo más posible. Entonces lo que hicimos fue crear 2 modelos animales con mutaciones diferentes y que presentan signos clínicos un poco diferentes porque hay mucha variabilidad entre los pacientes también. Y esos animales ahora están disponibles en un repositorio estadounidense de acceso libre. O sea, solo tienes que pagar el transporte y cualquier investigador puede recibir ese modelo. Lo mismo hemos hecho con otras herramientas, con un plásmido, un anticuerpo. Las diseñamos, las validamos en nuestro laboratorio y luego las publicamos para que con un coste muy bajo cualquier investigador, tanto público como privado, las pueda tener. Bueno, y hablando de esto, Antonio, ¿qué te parece ese equilibrio, evidentemente, de dar a la sociedad, a la comunidad investigadora, esas herramientas de acceso libre, con lo que has dicho antes de intentar ser, o de que los investigadores e investigadoras quieren ser millonarios? ¿Dónde está también ese equilibrio entre dar esas herramientas para curar rápido y luego proteger esa propiedad intelectual para, pues, sobre todo, pues, atraer inversión, generar, evidentemente, pues por ejemplo, que el IBIBE pueda crecer más en temas de infraestructura, de personal? ¿Dónde está ese equilibrio? Claro, porque hay que buscarse la vida para no cruzar tanto los dedos, como estábamos diciendo, para buscar la financiación. ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo bien porque fundamentalmente el equilibrio está en 2 fases. La fase esta en donde se dispone de las herramientas porque unos padres han hecho una inversión, es una cofinanciación de ese proyecto. Estamos en la fase de descubrimiento, la fase que se realiza dentro de los institutos de investigación, que los permite avanzar mucho más rápido.
La siguiente fase, una vez ya se ha descubierto a través de estas herramientas los nuevos blancos terapéuticos o los nuevos potenciales medicamentos, entonces esto es lo que ya se protege para poderlo desarrollar. Porque si hay que desarrollarlo hay que hacer una inversión tremenda. Y en esa inversión tremenda necesitas tener esa protección para poder conseguir la financiación suficiente para llevarlo al mercado y después tener el retorno. Si lo llevas al mercado sin retorno, pues no existe. Hay que tener en cuenta que también que una vez lo llevamos al mercado, va a haber un retorno para los pacientes, porque va a ser un medicamento que va a estar subvencionado por la Seguridad Social o por los sistemas de salud, y eso va a hacer un retorno, que es lo que los padres están buscando en estos momentos. Por tanto, yo creo que equilibrio sí, y no solamente equilibrio, hay sinergias entre las dos partes. Una cosa súper importante que ha sido el retorno de esa inversión. Al final, el papel de las universidades públicas, del Parque Científico de la UMH, del IDIVE, es toda esa inversión que generamos todos y cada uno de nosotros y de nosotras, se pueda retornar la inversión ¿en base a qué? En base a, evidentemente, descubrimientos, y luego, evidentemente, también, insisto, como es un tema económico, la universidad también, a raíz de esas patentes, que tú has desarrollado unas cuantas, Antonio, has patentado unas cuantas, evidentemente luego esos royalties también impactan de manera directa en lo que es la universidad, ¿no? Y entonces como que se cierra ese círculo en el que empezamos a hablar un poco de, oye, ¿cómo ponemos esa semillita para que investigadores e investigadoras, como en ese caso de Simona y evidentemente pues todas las generaciones que vienen por detrás, quieran desarrollar esas spin-off en su momento, esas startups, esas spin-out, ¿no? Que en cierta manera cierren un poquito el círculo. Qué importante es todo esto, tenerlo muy claro para que la gente también lo sepa. Hablábamos antes de divulgación, que se quede muy claro, evidentemente, que todos esos impuestos que también son tan criticados, hablando de ese tema político, ¿no? ¿Dónde van esos impuestos? Pues uno de los temas más importantes que van es en esto, para que luego repercuta en la sociedad, en la universidad y en todo el ecosistema, ¿no? Sí, ten en cuenta que estas empresas spin-off que se generan de conocimiento científico elaborado y que emerge de los institutos de investigación o los departamentos universitarios, solamente las pueden crear investigadores, porque el producto a desarrollar lo entienden los investigadores. Un empresario no entiende lo que se va a desarrollar. Un empresario de Elche puede entender cómo desarrollar, pues no sé, nuevas suelas de zapato, o nuevos zapatos, o construir nuevas casas, o hacer nueva moda, pero cuando le das algo que puede ser un medicamento, que vas a tardar 10 años en desarrollarlo, que vas a tener que hacer inversiones brutales, que al final va a haber un momento que no lo vas a poder desarrollar tú, sino que solo tienes que vender a una farmacéutica, y que es conocimiento tecnológico de alta capacidad, eso los únicos que lo pueden hacer son los científicos. Y no digo los científicos que ya tenemos una cierta edad, sino los científicos jóvenes, que también han sido formados para poder hacer eso. Entonces, si los formamos y les metemos el virus, que esto es un buen virus, del emprendimiento, tendremos realmente que todo el conocimiento se va a poder trasladar a la sociedad de forma eficaz. Simona, ¿cómo te has sentido tú con estos primeros pasos en ese mundo, acercándote un poco al mundo empresarial, como decía Antonio? ¿Qué problemas has visto? ¿Qué recomendaciones o qué le dirías a la Simona de hace un año, hace dos, o en noviembre de 2024 cuando viniste? Uy, ten en cuenta que va a pasar esto, ¿no? Evidentemente tú sigues teniendo ese plano más científico como directora científica. Antonio, en este sentido, tiene más ese plano más evidentemente empresarial durante todos estos años. Pero ¿qué le dirías a esa Simona de 2024 cuando entra aquí y afronta todo lo que ha afrontado durante 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026? Es una buena pregunta. Bueno, le diría que se esfuerce por colaborar con todo el mundo, porque no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo, pero la ciencia al final es colaboración. Si yo no sé hacer algo, me voy a mi compañero que seguro que tiene los equipos y la gente y las herramientas. Es verdad que luego eso choca un poco con el tema de protección intelectual y ahí hay que encontrar herramientas, que ahí ya no es mi campo, menos mal, pero creo que la colaboración es clave. Y confiar un poco en mi instinto a veces, en cuanto a experimentación y en cuanto a colaboraciones también. Instinto, Antonio, me encanta la palabra. Sí. ¿Qué instinto has desarrollado tú en todos estos años emprendiendo e investigando? ¿Qué instinto? Yo creo que el instinto de transformar conocimiento científico en productos que sean útiles para la sociedad. El ver desde el inicio
que un conocimiento, algo que es un intangible, que no lo puedes coger con las manos, que no lo puedes tocar, que simplemente es una idea que tienes en la cabeza, ser capaz de poderla transformar en algo que puedes poner en una cajita, ponerle un lazo y llevarlo a alguien que lo pueda usar. Y el papel fundamental del IDIBE, en este caso. Cuéntanos un poquito, Antonio, qué acciones, qué actividades se están desarrollando en el IDIBE, y la última, de verdad, lo prometo, que he dicho que lo prometía hace ya un tiempo, qué papel también juega en el parque científico con esa colaboración que hablaba Simona, ¿no? Para que realmente toda esa investigación, todo ese conocimiento que surge desde la universidad y específicamente desde el IDIBE se pueda luego transformar y podamos ayudar y podamos impulsar desde el parque científico. Pues mira, el IDIBE es un instituto de investigación que yo defino de excelencia translacional. Si algo nos define a nosotros es nuestra capacidad de traslación. No somos un instituto de investigación que solamente hace investigación, sino desde el día 1, por ese instinto, pusimos claro en nuestros planes estratégicos que nuestro objetivo fundamental era hacer ciencia de calidad, pero no quedarnos solamente en la ciencia de calidad, sino transformarla en productos de calidad. Y eso es lo que hemos estado haciendo, tanto individualmente como en colaboración, porque lo que decía Simona, la colaboración es fundamental para poder llegar lejos. Solo puedes dar 3 pasos, acompañado puedes dar muchísimos más. Por lo tanto, siempre acompañados es lo que buscamos y estamos generando eso. Desde un punto de vista el IDIBE tiene muchos programas de investigación, está centrado en biotecnología molecular y en biotecnología preclínica. Tenemos programas en cáncer, sobre todo en tumores que son de difícil tratamiento, como son el de páncreas, que he hablado de él, y el glioblastoma. Tenemos también en neuropatías periféricas, tenemos también en problemas gastrointestinales, una unidad de diabetes que está y una unidad de estrategias antivirales. Estamos trabajando en virus tanto animales como en virus humanos. Y ahora se van a incorporar 2 investigadores que van a estar en el mundo son 2 Ramones y Cajal, que van a estar investigando a nivel del sistema nervioso central, enfermedades que están relacionadas con el dolor crónico o con la neurodegeneración. Pero vamos a ir un paso más allá, porque el IDIBE si algo tiene es que se va transformando y se va adaptando a las necesidades de la sociedad. Este era un instituto que nació como un instituto de biología molecular y celular, porque en aquel entonces era lo que teníamos que hacer. Maduramos a convertirnos en un instituto en biotecnología sanitaria y ahora, si nos circunscribimos a la iniciativa Una Única Salud, One Health, que es lo que realmente a nivel mundial se está tratando, tenemos que incorporar una nueva dimensión al IDIBE, que es la dimensión de la prevención de las enfermedades, y para eso necesitamos la incorporación de una nueva línea de investigación, que es la epidemiología. Y eso lo vamos a conseguir porque se van a incorporar al instituto el grupo o parte del grupo de salud global de la Universidad Miguel Hernández, convirtiéndonos ya en un instituto que no solamente mira al paciente, sino que se centra en la salud de las personas. Pasamos de lo que es puramente sanitario, salud de los pacientes, a salud de las personas, incorporando algo más. Es decir, estamos en continua transformación y lo vais a poder ver en los próximos meses en cómo vamos a hacer un nuevo plan estratégico para darle esa dimensión adicional, que es una dimensión que incorpora el concepto de salud única. Y cuando decimos salud única es que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental están las 3 imbrincadas, están las 3 conectadas. Sabemos el cambio climático que está afectando porque virus que no teníamos por aquí están subiendo. Sabemos que esos virus pueden infectar animales y los animales desde un punto de vista zoonótico nos lo transfieren a los humanos. Por tanto, tenemos que cuidar la salud animal, la salud medioambiental para tener buena salud humana. Y eso es en lo que estamos ahora haciendo la transformación del instituto para darle esa dimensión adicional. Esa unificación, un término también empresarial que es la de pivotar, también ha pivotado el IDIBE durante años y ahora evidentemente se unifica y se magnifica todo ese desarrollo para que sea un ciclo, o sea, que sea un ciclo evidentemente ya cerrado. Pues Antonio, lo has explicado perfectamente. No me quiero ir, Simona, sin preguntarte cuáles son también los próximos pasos de la Fundación Dravet, es decir, en qué estáis, en qué necesitáis, que seas tú pues un pequeño altavoz de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué necesitáis? ¿Qué buscáis? ¿Dónde vais a atacar ahora? Cuéntanos un poquito sobre el futuro. Sí, los principales objetivos del laboratorio son 3. Uno ya lo hemos comentado, que es ese kit de investigación para facilitar la investigación de otros. El segundo es la creación de un biobanco. Estamos ahora con toda la documentación
a nivel de la Generalitat Valenciana para recoger muestras de sangre, saliva y quién sabe si en futuro otros tejidos también, porque ahora hay una carencia de esas muestras y el tenerlas ya preparadas facilitaría mucho proyectos de investigación de otros investigadores a nivel internacional. Y el tercero es centrarnos más en el desarrollo terapéutico, obviamente en colaboración, como comentaba antes, porque hay una falta de tratamientos eficaces en síndrome de Dravet y queremos poner nuestro granito de arena e intentar añadir algo más. Por último, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Web, redes sociales, Simona, ¿cómo se pueden poner en contacto cualquier persona que quiera invertir, que quiera colaborar con la Fundación Dravet? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Estamos en todas las redes como Fundación Dravet. Cuando digo todas, es todas. Tenemos una página web, si escribís Fundación Síndrome de Dravet la podéis encontrar en Google. Y estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda, incluso voluntariado, porque somos una fundación, así que somos muy flexibles a la hora de colaborar. Antonio, por vuestra parte, en IDIVE. En IDIVE realmente se nos pueden contactar directamente en nuestra página web, llamando por teléfono a los teléfonos que están habilitados, y nosotros somos extremadamente hospitalarios y los vamos a recibir aquí con mucho cariño. No tenemos ninguna línea de financiación para nosotros, pero desde un punto de vista sí que somos bastante atractivos en estos momentos para chavales jóvenes que quieren hacer prácticas en el instituto y conocer la biotecnología, y estamos completamente abiertos. También para empresarios, quiero decir que los empresarios en estos momentos saben que tenemos 3 plataformas tecnológicas que son de uso para ellos y que pueden en cualquier momento venir al instituto, y nosotros estaremos encantados de trabajar con ellos también. Y a las fundaciones, por supuesto. Ya estamos trabajando con la Fundación Síndrome de Dravet, llevamos años con ello, vamos a reforzar esto, buscamos líneas de financiación para poderlo hacer, y también somos coordinadores de lo que es la Red Nacional en Canales Iónicos, que son realmente las proteínas que están afectadas en el síndrome de Dravet, y a partir de ahí esta red también puede dar ese soporte tanto a las fundaciones como al resto de investigadores. Soporte, visibilidad, financiación son algunos de los términos que hemos ido hablando, que hemos ido tratando en estos 45 o 50 minutos más o menos. Me miran mal mis compañeros y compañeras que están detrás de las cámaras. El debate podía haber sido gigantesco, podíamos estar horas y horas, porque hay muchos temas que hemos pasado un poco a pies juntillas para la importancia y relevancia que tienen, pero bueno, nos quedamos con ciertas cosas, y como resumen, esa falta de visibilidad, esa falta de financiación, ese buen tratamiento a nivel legislativo, al final ese condicionamiento social que nos decía Antonio antes, de hay que poner en valor a la sociedad que luche porque le llegue todo esto, toda esa actividad, toda esta necesidad al plano político que es tan determinante en todo el ecosistema que estábamos hablando. Y al final esperamos poner nuestro granito de arena desde aquí, desde el debate del Parque Científico de la UMH. Estamos en el edificio Torre Gaitán, en las puertas del IDIVE, de que Antonio y todo su equipo nos han abierto maravillosamente, como siempre. Déjame decir una cosa, yo creo que es fundamental también, porque aquí, y lo acabas de decir, yo creo que hay que poner también en valor a los parques científicos. Porque sin los parques científicos, la transferencia de tecnología y de conocimiento científico que ocurre en los centros de investigación no sería posible. Si su apoyo, no solamente ya instrumental en instalaciones, sino también el apoyo de mentorización a los chavales, sería imposible hacer una transferencia. Y creo que hay que agradecer a los parques científicos que brinden ese apoyo a los investigadores jóvenes y maduros para poder realizar una transferencia eficaz. Pues un agente más en todo ese ecosistema que estábamos hablando, que es tan necesario para que todo esto tenga sentido, para que personas como Simona realmente pasen los años y en 10, 15, 5, esperemos que cuanto antes, estemos hablando de cómo se cura el cáncer, pero de verdad, que sea un titular real, que sea un titular tangible, que se ha encontrado la cura de verdad del síndrome de Dravet y evidentemente todas esas enfermedades, recordad, poco prevalentes, no enfermedades raras, que el Día Mundial ya está hasta mal enunciado de primeras. Antonio Ferrer Montiel, director del IDIVE, muchísimas gracias por de nuevo abrirnos las puertas de tu casa, ha sido un placer y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y Simona Giorgi, directora científica de la Fundación Dravet. Hemos trabajado muchísimo y ha sido un placer de nuevo tomar estas cartas en el asunto e intentar ponerle un poquito más de voz al síndrome de Dravet y al final a todo este tejido investigador y todas las necesidades que tienen investigadores e investigadoras como vosotros. Gracias, Simona.
Gracias, Paco, y gracias al parque. Bueno, pues nosotros aquí nos despedimos en el edificio Torre Gaitán, en el IDIVE, donde nos han recibido estupendamente, como ya sabéis. Nos vemos en el próximo capítulo del debate. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en la próxima.